Les agradecemos su estadía. Todavía tenemos las dos conferencias principales para el cierre magistral. Queremos recibir desde República Dominicana a Alfredo Morales Oliva de Travitat para compartir la experiencia de la IA en un ecosistema digital para el turismo inteligente. Quiero que recibamos entonces a Alfredo Morales Oliva, que viene desde República Dominicana, si fuesen tan amables. Gracias, un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes a todos. Bueno, espero que quede todavía esa reserva de energía, porque yo he llegado de República Dominicana después de 24 horas de vuelo hoy en la mañana, así que espero tener la energía suficiente y transmitirle lo que quiero hacer en el día de hoy. Agradezco a la NET por esta invitación y no quería perder la oportunidad de compartir de forma presencial, porque es verdad que la virtualidad llegó para quedarse, pero no tiene el mismo efecto. Soy profesor de posgrado desde hace varios años y la virtualidad en el posgrado también se ha impuesto. Ha ahorrado muchísimas horas de tránsito, muchísimas horas de combustible, pero la clase no funciona igual, porque la presencia humana sigue teniendo un valor importantísimo. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada en la práctica. Trabajo en el tema de inteligencia artificial desde el año 2002 y se hablaba mucho menos de esto, era menos marketingiano. Y como se ha expuesto acá, en el 2022 todo ha cambiado, ha llegado al público general, pero eso no significa que la inteligencia artificial haya solamente sido usada en los últimos 2 o 3 años, sino que nos gobierna de alguna manera desde hace muchos años más. Todos nosotros llevamos ratos acá y la mayoría tenemos un teléfono en la mano, que lo hemos probablemente abierto entre 200 y 300 veces desde que estamos en el evento. Y eso es seña de que de alguna manera estamos siendo gobernados por un algoritmo de inteligencia artificial, que es mucho menos inteligente que ChatGPT, pero es IA. Y es importante que entendamos que la inteligencia artificial ya está con nosotros, diciéndonos lo que debemos ver, diciéndonos lo que debemos consumir, a qué debemos darle like y a qué debemos decir no me gusta de manera continua. Porque los algoritmos se optimizan para una variable y en eso son buenos. De hecho, son perfectos, pero para esa sola variable. Cuando a Instagram le dicen optimiza para que el tiempo de visualización sea el óptimo, entonces hace que lo que nos aparezca sea lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero que no seamos indiferentes. Y esto lo quiero decir antes de empezar, porque la inteligencia artificial hay que entenderla como es. Es un elemento invisible que está calando en nuestras mentes, querramos o no. La única forma es aislarlo completamente. Y tenemos que entenderla desde esa perspectiva, porque la inteligencia artificial de hoy es muy buena creando, pero no es buena haciendo algo de manera efectiva y de manera continua. Por eso es que probablemente en mi conferencia, habiendo batido en el fango durante los últimos 20 años con la inteligencia artificial, voy a bajar un poco las expectativas.
porque a los empresarios lo que más les preocupa de la inteligencia artificial es que termine no funcionando. Porque lo que nos venden es muy bueno, pero es teoría. Cuando lo tratamos de poner en práctica, casi nunca se cumple la expectativa. Y recuerden que también en todo este movimiento hay mucho marketing. Y el marketing es importante, pero la aplicación práctica es mucho más. Entonces hoy vamos a hablar de Travitat. Travitat es una empresa española que represento y que hemos construido en los últimos años un sistema operativo para unificar la problemática que hay en torno a la digitalización de las empresas. Entendamos primeramente al usuario, a nosotros, en el día a día. Lo que está pasando en la práctica es que ya no queremos leer, ya no queremos filtrar, ya no queremos buscar. Google se tuvo que dar un tiro en el pie, literal, y poner IA en el buscador, porque si no se quedaba atrás. No fue porque quiso. Esta carrera la inició Google. En la hoja de ruta que ahorita presentaban, había un hito que me faltaba. Y es que en el 2017 salió el paper que está cambiando el mundo, que es el paper científico que todo lo que necesita es proyectar. Todo lo que necesita, all you need is focus. La base de los transformers la inventó Google, que es la base de la inteligencia artificial moderna, la base de ChatGPT, la base de Gemini, la base de los modelos que hoy usamos la mayoría. Y Google lo escondió en el laboratorio, porque al Google sacar eso, sabía que esto iba a pasar, que la gente iba a dejar de consumir su principal negocio, que es la búsqueda. La estadística ya del 2025 dice que han caído las búsquedas en más de un 50%. Somos menos relevantes con nuestro sitio web. Ya no aparecemos en los buscadores porque las personas dejan de buscar. Y el principal problema que tienen los LLM, aunque algunos nos estén diciendo que ahora en vez de hacer SEO tenemos que hacer GEO, que es el posicionamiento en motores de búsqueda basados en inteligencia artificial, dígase Perplexity, dígase ChatGPT, dígase Cloud. El único problema que tienen esos modelos es que solo van a mostrar los 3 primeros. No un listado de 10 y 10 y 10 como hace Google. Solo 3. Entonces hoy, o eres el más relevante o no apareces, o no existes. Y esta es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. El usuario, entonces, está más cómodo, porque toda la tecnología que se ha creado es para simplificarle la vida al usuario, a nosotros. Por eso ya nos recordamos contraseñas, porque WhatsApp no necesita contraseña, ¿verdad? Solo ponemos el dedo y ya, y entramos al teléfono. Y por eso en las universidades los estudiantes cada 2 días llaman a tecnología preguntando por el usuario de la contraseña de Moodle, porque ya no somos capaces de recordar la contraseña. Y por suerte los navegadores en nuestras propias máquinas lo guardan, porque si no todo el tiempo pasaríamos recuperando contraseñas. Pero esa facilidad, que es la misma facilidad del GPS, que es la misma facilidad del transporte, que es la misma facilidad del elevador, nos va atrofiando y nos va convirtiendo en personas que cada vez usamos menos los músculos, en el caso del elevador, el caso del transporte, pero también la calculadora y la inteligencia artificial va a hacer que usemos cada vez menos nuestra máquina de pensar. Y lo vemos en las escuelas. La guerra contra el estudiante hoy es que no quiere pensar.
Nosotros con 40, 50, 60, 70 años, vemos un potencial enorme en la inteligencia artificial, porque resuelve problemas que no sabemos, porque la inteligencia artificial es muy buena, sobre todo en lo que nosotros no sabemos. Piensen un momento, cuando le hacen una pregunta a la IA de un tema que ustedes no saben, la respuesta por lo general les gusta, porque ustedes no tienen criterio para verificar si lo que le está diciendo es verdad o es mentira. Por lo tanto, esa respuesta para ustedes tiene un valor enorme. Pero cuando en una empresa se automatiza un proceso de atención al cliente y la IA no responde como el mejor vendedor de esa empresa, que por lo general es alguien que lleva 40 años vendiendo, dice, la IA no sirve para esto. ¿Por qué? Porque de eso yo sí sé y la IA no sabe nada. No entiende mi cliente, no entiende mi producto, no sabe cómo es que se relaciona correctamente, me va a complicar la vida con el cliente. Quiten la IA. El MIT sacó un informe a finales del año pasado. El 95% de las iniciativas de inteligencia artificial entre 2024 y 2025 fracasaron. Y estoy diciendo esto siendo una empresa de IA. Pero prefiero ser franco a generar una expectativa que por lo general es errónea, porque el que no entiende de base la IA espera que la IA sea ese robot que llega y hace todo. Y la IA hoy, 2026, es una herramienta. Y punto. Si la usamos de manera adecuada, algunos procesos muy bien delimitados, muy específicos, los puede hacer bien. Pero es el fundamento del usuario avanzado que está detrás de esa IA el que va a garantizar que esa IA haga lo que se supone que tiene que hacer bien. Si asumimos que solo con empezar a hacer algunos prompts y darle acceso a algunos datos va a ser suficiente para automatizar procesos internos, ahí es donde vamos a cometer el error, y cuando lo intentamos y vemos que no tenemos el resultado esperado, creemos que la tecnología no nos va a resolver el problema y seguimos por el camino de siempre. Entonces, mi sugerencia es que entendamos que hay una ilusión de digitalización, pero la verdad operativa es otra. Por un lado, cuando hablamos de digitalizar una empresa, siempre empezamos por donde mismo. ¿Qué hay que hacer? Canales digitales. Hay que tener un sitio web, hay que tener un Instagram, hay que tener un TikTok, hay que tener un Facebook. Todo lo que alguien te diga que es importante para visibilidad y relacionamiento, lo abrimos. Pero en la práctica, esto comienza a convertirse en un caos. Porque entonces, Instagram se convierte en tu canal de atención al cliente cuando no lo era. Porque lo peor que te puede pasar es que tus clientes te escriban en Instagram quejándose. Esa es la peor publicidad que te puede pasar. De hecho, hay empresas que prefieren cerrar su Instagram. ¿Por qué? Porque cuando escribieron por WhatsApp al soporte al cliente, después que hicieron una compra, nadie les respondía. Por muchísimas razones. Una, porque tienen sobredemanda a lo mejor. Dos, porque era fin de semana. Y como estamos tan desesperados, nos han acostumbrado a la comodidad, asumimos que un sábado a las 6 de la tarde yo voy a escribir y me tienen que dar respuesta. Hemos acostumbrado a los usuarios, estamos cómodos con eso. Porque Amazon tiene una inteligencia artificial y me responde. Y si Amazon lo hace, ¿por qué la tienda donde yo compré en mi país no lo hace? Entonces, la experiencia de usuario la establecen las grandes empresas del mundo, sobre todo las tecnológicas. Y después que esa experiencia de usuario es implantada en nuestra psicología y en nuestra percepción, el resto del mundo empresarial tiene que cubrir esa expectativa. Porque si no, de alguna manera está fuera del juego. El usuario siente que le falta algo. Por eso, tenemos que enfocarnos en cómo lograr adecuadamente que el problema operativo de nuestro equipo
no sea simplemente gestionar esa infinidad de posibles problemas que se empiezan a aparecer. Y para ello es que hemos desarrollado Travitat. Travitat es un sistema operativo de crecimiento basado en comunidades. ¿Y qué cosas son las comunidades? Nuestras propias comunidades de clientes. Aquí se ha hablado mucho de datos, pero ¿de los datos de qué? Podemos tener datos de los procesos, pero sobre todo hay que tener datos de nuestra comunidad. El negocio que tenga comunidad, que tenga marca propia, que atienda a sus clientes como si fuera una pequeña tienda de barrio, donde el vendedor es el fundador de hace 50 años, todo el mundo lo conoce y todo el mundo va a verlo porque saben que él sí conoce las necesidades individuales de cada uno de los que compra. Ese es un gestor ideal de su propia comunidad, ¿verdad? Esa pequeña tienda que uno va allí y ya sabe que el señor Manuel le va a dar el pan como a él le gusta porque me conoce. Y conoce a mi papá, y conoce a mi hermana, ¿verdad? Pues eso, en la era digital, es mucho más complejo, pero hay que hacerlo igual. Porque al final todo el mundo quiere y siente que debe ser atendido de manera hiperpersonalizada. El marketing global atiende a la mayoría por segmentos. Vamos a todos, los de un grupo, los que están aquí. Los que participaron en ENADE son un segmento. Y vamos a hacerle una promoción a todos. Eso, que es lo que entendemos técnicamente que se podía hacer, hoy la inteligencia artificial lo puede resolver. Travitat es un sistema operativo que tiene cerebro y manos. Cerebro basado en el modelo de inteligencia artificial que ustedes deseen. Somos agnósticos al modelo. Es decir, no nos amarramos a ningún modelo, porque los modelos cambian todos los días. Aquí lo estaban explicando. Todos los días sale un modelo nuevo, pero además, si me preguntan estratégicamente qué debería ser El Salvador, debería tener su propio modelo, porque eso es lo único que les va a dar soberanía real. Basado en algunos open source, sí. Basado en algunos de los más desarrollados y que luego se ha adaptado a las necesidades, lenguaje y cultura del país, sí. Si hubiese una startup de tecnología en El Salvador, en ese proyecto probablemente yo también lo apoyaría. Porque el camino al que vamos es que la IA, los tokens que la IA va a generar, la inteligencia que la IA genera, va a ser la nueva electricidad. Y es como si el mundo hubiese concebido que la electricidad se genera, no sé, en la luna, lo administra alguien allá y nos manda la electricidad y desde ahí tenemos toda electricidad. En la práctica sabemos que cada país ha desarrollado su propio sistema eléctrico usando sus propios recursos porque le da autonomía. Y en las guerras actuales, si se dan cuenta, lo primero que se corta es el tema de la energía. Y volvemos a retomar la idea de, wow, cuánta dependencia tenemos con algo tan básico. Porque todo esto está muy bonito, pero si se va la corriente, se acabó todo. Hay un chiste que dice Google, no, yo soy el más importante porque todo el mundo me usa a mí para buscar, yo sé lo que todo el mundo busca. Y llega Facebook y dice, no, el más importante soy yo, porque yo sí sé a qué foto le dan like, a qué foto no le dan like, quién está casado, quién no lo está, quién está buscando pareja. Nadie sabe más eso que yo. Pero en eso llega Amazon y dice, no, aquí el importante soy yo. Porque todo lo que van a comprar, primero me lo preguntan a mí y yo soy el que sé qué producto darle. Y en eso sale por allá la corriente eléctrica y dice, por favor, si no se callan la boca me voy a ir. Entonces, todo esto se basa en cosas muy básicas todavía. La energía eléctrica es
el principal recurso, no solo del momento, sino del futuro. De hecho, la IA va a quintuplicar el consumo de energía eléctrica. Tengan eso presente. Y los que tengan el control de esa energía, de alguna manera van a poder ser los proveedores de los generadores de inteligencia, de los generadores de token, que son el futuro del mundo. Por eso es que en Travitat apostamos por unificar tecnologías, no por poner otra más, sino por unificar todas las que ya existan en el ecosistema de la empresa. Unificamos todo con 3 elementos fundamentales. Primero, garantizar una orquestación adecuada entre todas esas herramientas. Omnicanalidad. Ahorita hablábamos del concepto omnicanalidad. Hoy el usuario te da un like en Instagram, te pone un comentario en un reel, al mismo tiempo te escribe por WhatsApp, te manda un correo y te llena un formulario en la web. Pero es el mismo usuario haciéndote todo eso. Si no tienes condiciones para gestionar de manera adecuada todos esos puntos de interacción digital y físico, entonces la experiencia del usuario se siente partida. Se siente que no entienden lo que estoy tratando de decir. Soy yo mismo el que acabo de escribir en Instagram y ahora me están preguntando la misma información, pero por correo. ¿Se entiende? Por eso es que la orquestación de todo, ese es el primer punto. Esa es la base para tener data. Porque a veces sí tenemos data, pero no la tenemos unificada. A muchos empresarios yo siempre les pregunto, bueno, ¿cuáles son los 3 comentarios positivos y cuáles son los 3 comentarios negativos que tiene su negocio en TikTok, en caso que tenga TikTok, o en Instagram? No, eso yo no lo llevo, lo lleva una agencia que me lleva el marketing y eso está externalizado. Es transferir tu marca, la marca de 30, 40 años a lo mejor, a una empresa que yo no digo que no sea útil, pero que tú no puedes ver lo que los usuarios escriben. Eso es data, data semántica, que es la base de la nueva data. Porque hasta hoy, la mayoría de las empresas estoy seguro que tienen algún RP, probablemente algún CRM, para guardar información, sobre todo transaccional, sobre todo datos estructurados de usuarios, de compras, de producto, pero el sentimiento de ese usuario, ¿dónde está? En la conversación. ¿Y dónde está esa conversación? En el WhatsApp del vendedor que cerró la venta, o en el WhatsApp de atención al cliente, que ahí está la queja, o en el comentario de Instagram, que fue donde me dijo que eso no le gustaba porque llegaba frío a su casa. Pero todo eso es información que ustedes pueden integrar en un solo ecosistema. Entonces, unificando, Travitat aporta, primero, omnicanalidad. En la plataforma que estamos explicando acá, que tiene más de 7 años de explotación en diferentes sectores, tenemos más de 15 canales de comunicación digital integrados. Esa omnicanalidad, además, es soportada por integraciones múltiples. Para los que entienden algo de tecnología, esta plataforma lo que hemos hecho es unificar funcionalidades que normalmente vienen en sistemas aislados. RPs, CRMs, chat center, sistemas de agentes inteligentes, sistemas de e-commerce, sistemas de email marketing, sistemas de WhatsApp marketing, todo eso unificado en un mismo punto, porque al final lo que necesitas es una herramienta para resolver muchas problemáticas diferentes del negocio. Y todos estos elementos conectados con un ecosistema de agentes inteligentes en la propia plataforma.
Ahorita mencionaban el tema de los agentes inteligentes. Los agentes primero no son tan inteligentes. Los inteligentes siguen siendo los humanos que los preparan para que hagan funciones muy específicas. Si quieren triunfar con agentes inteligentes, cree constelaciones de agentes especializados en etapas muy específicas de su flujo de trabajo y orquestados de manera adecuada, dará el resultado que usted espera. Si intenta crear un solo agente o dos que sean capaces de entender un proceso muy complejo, pues el nivel de error va a aumentar drásticamente. Hay que asumir que los agentes inteligentes son como ese pequeño robocito que estaban también presentando, que había aprendido a bailar y a saltar. Pues los agentes son así. Es como un estudiante que acaba de graduarse y usted lo quiere incorporar a su empresa. Y esto cambia, y es algo también que le quiero transmitir a los empresarios, la forma en que contratamos tecnología está cambiando. Cuando comprábamos un sistema de mandar correos, asumíamos que la tecnología siempre iba a ser lo mismo. Si yo aprieto este botón, mando el correo, listo. Siempre pasa lo mismo. Son sistemas deterministas. La IA no es determinista, es probabilística. ¿Eso qué significa? ¿Que ella puede responder el correo a mi nombre? Sí, pero no te aseguro que te guste el correo siempre. No te lo aseguro, ni te lo puede asegurar nadie que sepa de este tema. Porque la IA te va a cambiar el texto del correo cuando se le ocurra, que es prudente según el contexto del correo. Y a lo mejor hay 400 correos que manda bien y hay uno que a usted no le gusta y que le genera un problema y se lo generó la IA. Pero no se lo generó la IA, porque esto es lo mismo cuando tú le delegas a una persona joven tareas importantes de tu empresa. Cuando uno delega, uno tiene que asumir 4 etapas. Tiene que decir qué tarea quieres que hagan por ti. Tienes que decir qué resultado esperas de esa tarea. Tienes que explicar el cómo, pero tienes que supervisar para ver si esa persona está haciendo esos 4 pasos como tú le pediste. Muchas veces en la delegación a humanos le decimos, llegaste, por favor, ayúdame aquí a mover las sillas. Solo decimos eso. Asumimos que va a entender todo el contexto que tenemos. La persona empieza a mover las sillas para allá y al rato le decimos, pero es que no es para ahí, no era para ahí, es que hay que sacarlas para afuera porque hay que montarlas. Ah, es que no me explicaste la tarea. Tú me dijiste que moviera las sillas y yo las estoy moviendo. La IA es exactamente igual. Es una persona que no sabe de nada y aparentemente sabe de todo, que son las más peligrosas. Está, insisto, entrenado, ChatGPT está entrenado para parecer más inteligente de lo que es, porque eso genera engagement, el indicador más importante de las startups, engagement. Tengo que generar engagement. Por eso ChatGPT, Gemini y todos los demás, cada pregunta que tú le haces termina con ¿qué? Con otra pregunta. Son Sócrates, ¿verdad? Sigo y te hago esto y te hago lo otro, porque la métrica de los inversores para saber si eso es útil o no es cuántas veces te preguntan cosas. ¿Ok? Todo esto lo estoy diciendo para que podamos llevarnos de aquí también una visión práctica de cómo la inteligencia artificial puede transformar un negocio. Sí, pero se tiene que basar primeramente en procesos muy bien definidos. En una empresa en la que no hay procesos bien definidos, no hay forma de automatizar. Si no hay forma de automatizar, la IA cuando entra, en vez de ayudar, genera más caos. Por lo tanto, la estructura sigue siendo igual. Defina muy bien su estrategia, defina muy bien sus procesos. Dentro de esos procesos,
establezca cuáles son automatizables y cuáles no, y de los automatizables, cuáles llevan IA y cuáles no, porque ahora todo no se trata de ponerle IA por decir que tenemos IA, porque la mayoría de los procesos siguen siendo automatizables y punto, es decir, deterministas. Cuando suceda esto, por favor, manda este correo con esta estructura, así, así, así. Y eso sigue siendo la base de lo que necesitamos. Entonces, para resumir, diseñen agentes inteligentes en cada una de las etapas del viaje de su cliente. No es lo mismo un agente que va a atender al de las redes sociales que el que va a cualificar un leads, que el que va a mostrar productos, que el que va a vender, que el que va a dar acompañamiento después de la venta, que el que va a hacer soporte. Cada agente debe tener una especialidad. Y eso es la garantía de que si se orquesta de manera adecuada, va a tener el éxito que ustedes esperan. He intentado cambiar mi presentación, pero el objetivo es que todos nos podamos llevar de acá algo muy claro. La inteligencia artificial sigue siendo una herramienta que si la ponemos de verdad en función de nuestros procesos, de una forma consciente, sin sobreexpectativa, buscando esos casos de uso donde es más factible aplicarla, pues sí, le vamos a sacar resultados muy positivos. Desde la empresa lo hemos hecho en múltiples sectores, insisto, y el resultado han sido, en algunos casos, muy buenos, en otros casos, muy malos. Porque también hay que decir que la IA no es buena para todo. Hay una idea general de que sí vamos a llegar a tener algo muy bueno, sí, pero hoy todavía no lo es. Y tenemos que ir al ritmo de la realidad del momento. Ahora, hay que montarse en el tren, porque el que no se monta en el tren no puede entender todo esto que acabo de decirle de manera práctica y por lo tanto no le puede sacar el provecho ni ahora ni dentro de 5 años. Muchas gracias.